estar aquí una vez más reunidos para alabar su bendito nombre. Así les invito, hermanos, que se pongan sobre sus pies. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que Él sea el que venga a dirigirnos en esta tarde. Así oramos. Padre bendito que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la vida que nos das, Padre Santo, por este día, Señor, que nos permites estar, Señor, una vez más reunidos aquí en tu casa de oración, Señor, para darte la honra, la gloria que te mereces, Señor, la alabanza, la adoración, Padre Santo. En tus manos está mi vida, Señor, que he de dirigir esta primera parte, Señor. Dirige mis palabras, Padre Santo, todo lo que se haya de realizar en esta primera parte, Padre Santo. Los cantos que se han de elevar a tu bendita presencia puedan llegar, Señor, hacia tu santo trono y lo puedas recibir y puedas agradarte de cada uno de nosotros, Padre Santo. De igual manera está en la vida de mis hermanos, Señor, que ya se encuentran en este lugar. Bendice su vida, Señor, y los que aún han de venir, Padre Santo, apresura sus pasos, Padre bendito, para que juntos alabemos y glorifiquemos tu bendito nombre, Señor. Gracias te damos en esta tarde, Padre Santo. Amén. Así les invito, hermanos, que abran sus sagradas escrituras en el libro de Éxodo. Vamos a leer su capítulo 15, de su versículo 1 a su versículo 11. Éxodo, su capítulo 15, de su versículo 1 a su versículo 11. Vamos a leerlo de la manera acostumbrada. Decimos así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Es Dios mi Dios, y me alabaré, Dios mi Padre, Dios de Israel. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como tierra. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti, enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu viento se amarraron las aguas, los corrientes como un fondo, los abismos se formaron, los ríos se El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. soplaste con tu viento, los destruyó el mar, subieron y subieron Unido. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible y maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Amén. Así vamos a iniciar a alabar el nombre del Señor, hermanos, por medio de las alabanzas con aquel canto de adoración que lleva por tema Anhelo conocerte. Cerca de ti.
privilegio que nos permite, Señor, de elevar estas alabanzas de tu santo nombre, Señor, esperando que puedas recibirlas, Señor, y puedas agradarte, Padre Santo, de la adoración que te da tu pueblo, Señor. De igual manera, Padre Santo, esa ofrenda monetaria, bendice a mis hermanos que han depositado, Señor, y el que teniendo el deseo, Señor, de hacerlo, pero no tiene, de igual manera, Señor, bendícela. Derrama tus bendiciones sobre tu iglesia, Señor. En tus manos estamos, Señor. Sigue bendiciendo este culto, porque es para adorar y bendecir tu bendito nombre, Señor. Gracias te damos en esta hora. Amén. Así dejo lugar con el hermano o hermana que concluyó. Cristo. Dios le bendiga, jóvenes y hermanos, en esta tarde. Lo que sigue es el pase de lista. Dios bendiga a nuestra hermana Carla. Bendito es el nombre del Señor. El Hijo sabio respeto del Padre, más el regulador no escucha las reflexiones. Proverbios 13:9. Dios bendiga a nuestra hermana Elizabeth. Dar gracias en todo, porque es una voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dios bendiga a nuestra hermana María. Dios bendiga a nuestro hermano Moisés. Dios bendiga a nuestra hermana Tatiana. Dios bendiga a nuestro hermano Kevin. Gloria a Cristo. Dios bendiga a nuestro hermano Miguel Ángel. Dios bendiga a nuestro hermano Juan Carlos. Amén. Gloria a Cristo. Dios bendiga a nuestra hermana Daisy. Amén. Esto ha sido el pase de lista. Dejo lugar con mi hermano quien continúa. Gloria a Dios, Dios bendiga en esta hermosa tarde. Cristo. Tomamos el lugar ya que pues mañana a nosotros nos tocaba predicar en la femenil, pero vamos a ir a la misión de Reforma y pues mañana estará mi esposa predicando. Tuvimos que cambiar, gloria al Señor. Vamos en esta hora a predicarle a los jóvenes en esta tarde y vamos a hablar sobre el siguiente tema: ¿qué es lo que le desanima el joven, gloria al Señor, en las cosas de Dios? Vamos a ver en nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 28 al 31. Bendecimos el nombre del Señor. Isaías capítulo 40, versículo 28 al 31. Gloria al Señor Jesús. Cuando ustedes lo encuentren, glorifiquen el nombre del Señor y vamos a ponerlo sobre nuestros pies. Isaías 40, 28 al 31, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen unidos, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oramos al Señor. Padre de la gloria,
gracias en esta hora de la tarde por permitirnos, Señor, tomar este lugar para compartir tu palabra, Señor, en la vida de los jóvenes de este lugar, pidiéndote que tu Santo Espíritu nos dirija a través de esta palabra y que esta palabra, Dios mío, pueda ser una palabra de exhortación, pero también de consuelo en la vida de los jóvenes, en el nombre de Jesús. Oh, te damos gracias. Aleluya. Amén. Pueden ocupar sus lugares. ¿Qué es lo que le desaniman, hermanos, el joven en las cosas de Dios? Yo creo que es un tema muy importante, porque esto sucede en todas las iglesias, donde podemos ver en algunas iglesias que hay jóvenes, en otras iglesias donde no hay jóvenes, donde podamos observar que al principio hay jóvenes en las iglesias, pero después, al pasar del tiempo, gloria al Señor, nos damos cuenta que los jóvenes, gloria al Señor, se desaniman y posteriormente, ¿verdad?, abandonan el departamento juvenil. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que lo desanima para que el joven regrese al mundo, que regrese, hermano, gloria al Señor, hacia atrás y deje los caminos del Señor? Cuando hablamos de la palabra desánimo, gloria al Señor, o la palabra desaliento, significa decaimiento de ánimo. ¿Cuánto alguna vez de los que están ustedes aquí, jóvenes, alguna vez se han sentido desanimado? ¿Cuántas veces ustedes han sentido un momento de decaimiento de ánimo, en la cual ya no desean continuar, ya no desean avanzar, ya no desean buscar a Dios, ya no desean continuar en las cosas de Dios? Cuando hay un desaliento, al principio hay un ánimo. Cuando el joven se anima, cuando la joven, ¿verdad?, decide tomar las cosas de Dios con seriedad, cuando decide, ¿verdad?, gloria al Señor, buscar las cosas de Dios. Ahora bien, antes de que haya un desánimo, ¿cómo demuestra el joven que está animado? ¿Cuál es la forma o la característica de un joven que podemos, gloria al Señor, diferenciar entre un animado y un desanimado? Cuando un joven está animado en las cosas de Dios, llega puntual, trae su Biblia. A ver, ¿cuántos jóvenes hoy traen su Biblia? Y no van a decir que no tienen Biblia. Tienen su Biblia, pero cuando la persona está desanimado, no trae su Biblia. Cuando un joven está animado, no le importa de que sus compañeros lo vean. Cuando una persona está desanimado, lo que le causa es vergüenza. Y una de las cosas que hace para que no sienta vergüenza es no traer la Biblia en la casa del Señor. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Cuando está animado, hermano, gloria al Señor, es una persona que siempre expresa su sentir, que ama las cosas de Dios, que le gustan las cosas de Dios, desea incluso bautizarse, desea participar en algo, desea aprender algo. Cuando alguien está animado, y cuando alguien está animado, gloria al Señor, toma la decisión, hermano, de emprender algo en su vida espiritual. Pero cuando hay desánimo, hermanos, jóvenes, hay un decaimiento de ánimo. Y esto procede que también haya un decaimiento de energía. Hoy, hermanos, pues pareció algo chistoso, pero hubieron 3 personas que utilizaron ese texto que dice: todo lo puede en Cristo que me fortalece. Cuando un joven está animado, lo dice, pero no lo dice por decir. ¿Cómo se imaginarán ustedes que el apóstol Pablo expresó este texto? ¿Cómo lo haría ustedes, jóvenes? Pero con ánimo, con alegría, con gozo, esta expresión verbal de este texto. ¿Cómo lo expresaría? Cuando una persona está desanimado, en vez de decir todo lo puedo, el joven dice no puedo.
Ya no puedo más. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Amén. El desaliento es un decaimiento de ánimo o de energía para continuar haciendo algo. Y cuando hablamos espiritualmente, el joven ya no desea hacer algo, aquello que empezó a hacer, aquello que emprendió, aquello que con el corazón deseó hacer aquello. Hay cuántos jóvenes que un día animados decidieron bajar bajo las aguas, y cuando el joven se desanima, ya no quiere bautizarse, ya no quiere perseverar en la iglesia, ya no quiere participar con los jóvenes, ya no se involucra con los jóvenes. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Pero se ha preguntado, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la razón por la cual el joven se desanima y ya no desea continuar? Ya no desea realizar aquello que comenzó a hacer. Veamos 4 cosas que esto produce en que el joven se desanima. Pero bien, entendamos que Dios, gloria al Señor, dice en el verso 28 que acabamos de leer: no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Dice, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero vemos el versículo 30, dice algo, y es una realidad. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Bien, como número 1, ¿qué es lo que le desanima al joven en las cosas de Dios? Como número 1 son los problemas en la familia. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Los problemas en el hogar. ¿Cuántos jóvenes viven con frecuencia problemas en la familia? Problemas en el hogar. ¿Cuántos jóvenes viven día con estos problemas? Problemas con los padres, problemas con sus propios hermanos, problemas, hermanos, en su vida en el hogar. La Biblia nos habla, hermanos, de 2 jóvenes que estuvieron, hermanos, en problemas, no que ellos causaran el problema, sino que vivían en medio de un problema, hermanos, en medio de su familia. Porque estos 2 jóvenes amaban a Dios, porque estos 2 jóvenes querían servirle a Dios. Estos 2 jóvenes tenían sueños, tenían metas, tenían propósitos, pero parecía que dentro del hogar, dentro de la familia, no les gustaba esto, y siempre buscaban la forma, hermanos, de desanimar a estos 2 jóvenes, de desalentarlos. Veamos uno de los ejemplos de estos jóvenes es llamado José. Génesis capítulo 37, versículo 3. Génesis 37, 3. Dice la Biblia: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. La Biblia dice que el padre de José amaba más a él. Dice la Biblia que por haberlo tenido en una avanzada edad, y el amor que le tenía el padre hizo que le diera una túnica de colores. No solamente eso era una de las causas que sus hermanos se molestarían con José. No solamente era una de las causas en la cual sus hermanos le entraran celos, envidia, y se enojaran con su hermano José, sino que dice la Biblia que José tenía sueños, no como algunos jóvenes que veo que tienen sueños físicamente.
sino tenían sueño de parte de Dios, donde podía él observar que su familia en un futuro iban a depender de él. Cuando José le comentaba esto a sus hermanos y a su padre, ¿qué hacían sus hermanos? Se molestaban. Y la Biblia dice que levantaron, hermanos, gloria al Señor, contiendas en contra de él. Y conocemos la historia, cómo termina José. Sus hermanos lo vendieron. Imagínense cuánto odio y cuánto aborrecían sus hermanos a José. Imagínense si ustedes vivieran esa historia de José. ¿Será que ustedes no se hubiesen desanimado? Pero en cambio José se mantuvo agarrado de alguien que dice la Biblia que él da fuerza, gloria al Señor, al cansado. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Él es, hermano, que da, gloria al Señor, fuerzas al que no tiene ninguno. Quiero decirles, queridos jóvenes, que si ustedes no se agarran bien de las manos de Dios, los problemas que hayan en su hogar y los problemas que hayan en su familia lo desanimarán por completo. Porque si ustedes no se agarran de las manos de Dios, que dice su palabra que Él es el que nos sostiene de su mano derecha, los problemas que pasen en su hogar, con sus padres, entre sus mismos hermanos, va a provocar que ustedes se desanimen. ¿Cuántos jóvenes se han desanimado por ello? Por los problemas del hogar, por los problemas en sus padres, que desafortunadamente a veces, hermanos, como padres cometemos el error que cuando hay una discusión lo hacemos en frente de nuestros hijos, cuando esto no debería de ser. Pero si en cambio José, hermanos, aunque recibió lo contrario de lo que él le daba a su familia, él, hermanos, permaneció en los propósitos de Dios. Segundo, otro joven lo encontramos en la Biblia, en 1 de Samuel capítulo 17, 28 al 30, conocido como David, bendito sea el nombre del Señor. Conocemos también la historia de David. Fue escogido y elegido, hermanos, por la mano de Dios. Acuérdense que Samuel fue a la casa de Isaí, porque Dios le había mandado que fuera a aquel lugar, porque ahí iba a ungir al ungido de Jehová. ¿Ustedes conocen la historia, jóvenes? ¿Cómo llegó, hermano Samuel? Lo primero que dio de sus ojos fueron los hijos más, dicen por ahí, más fuertes, preparados para la guerra. Y cuando Dios le dice: Samuel, yo no miro lo que el hombre ve, sino lo que él miraba en el corazón del joven. Y le dijo: Samuel, estos no son. Samuel le pregunta a Isaí y le dice: ¿acaso son todos estos tus hijos? ¿Y qué le contesta Isaí? No, hay uno por ahí que se encarga de cuidar las ovejas, su nombre es David. Y Samuel le dijo: tráiganmelo, porque yo no miré hasta ungir al ungido de Dios. Y cuando llega David, hermanos, ese era el ungido de Dios. Pero la historia narra que un día, hermanos, se fueron a la guerra sus hermanos y se levantó un enemigo de Israel llamado, ¿cómo se llamaba, hermanos, aquel grandulón, hermanos? Llamado Goliat, que le tenían miedo, hermanos, incluso el rey Saúl y todos sus ejércitos. Porque dice la Biblia que se puso enfrente de Israel y lo retó. Y nadie, hermanos, procuraba callarle la boca. Y un día, hermanos, el padre le dice a David: hermanos, yo no sé cuántos de los que están aquí alguna ocasión le ha llevado, hermanos, comida a su papá, a su trabajo o a su propio hermano. Y le dice Isaí, hermanos, a David: ve y llévale aquellos alimentos a tus hermanos, porque allá están luchando. Cuando la historia dice que ellos estaban bien miedosos.
Y David se fue, hermano, porque David era obediente. ¿Cuántos obedientes hay aquí? No hay ni una vez. La obediencia es importante. David, hermano, se fue. Pero cuando llegó allá, llegó en el momento, hermano, que este hombre, el paladín, estaba diciendo esto en contra de Dios y su pueblo. Y nadie, hermanos, quería enfrentarlo a él. David lo escucha y se molesta porque era celoso en las cosas de Dios. Diciendo él, bueno, ¿qué se cree? Que provoca a Dios Todopoderoso. Y preguntaba, bueno, ¿no habrá alguien que quiera pelear con él? Y decía, nadie. Pero el rey está dando una buena recompensa para que aquel que se crea valiente y vaya y derrote a este hombre. Y él se fue preguntando mientras llevaba, hermanos, la comida a sus hermanos. Y cuando llegó a donde estaban sus hermanos, dice la Biblia que él pregunta diciendo, bueno, ¿y qué van a hacer entonces? Cuando los hermanos de David se dan cuenta que David se encontraba ahí, sus hermanos se molestan. Primero en Samuel 17, versos 28 al 30. Dice la palabra del Señor. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira en contra de David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? ¿Ustedes creen que David tenía un corazón de soberbia y un corazón de malicia? O si fuera así, entonces Dios se había equivocado por ungir a David. Si este hermano de David le dijo, era porque prácticamente, hermanos, los hermanos de David le tenían envidia también, le tenían celos. ¿Saben por qué? Porque ellos no fueron el ungido de Dios, sino que fue David. A veces en la iglesia pasa esto. A veces entre los jóvenes, hermanos, hay indiferencias. Y tristemente a veces dentro de la iglesia, hermanos, gloria al Señor, si esto pasa en la familia, que uno de los errores, hermanos, que comete el padre es el favoritismo entre los hijos. Parece nada malo que el padre de José le haya hecho una túnica. Pero dice la expresión que él amaba más ¿a quién? A José y sus otros hijos. A veces, hermano, el problema empieza desde ahí, de la raíz de los papás. Que a veces el padre quiere más a un hijo que el otro. Y ese es uno de los problemas que siempre habrá en la familia. Y es un error grande que esto suceda. Los hermanos de David, hermanos, se molestan con David, pensando que David había venido, hermanos, a ver que sus hermanos, prácticamente, hermanos, tuvieran miedo. Cuando David había llevado, hermano, alimento para sus hermanos, pero sin ninguna malicia. Pero todos los propósitos de Dios estaban, hermanos, yendo a la voluntad de Dios, porque a través de esa salida que David dejó su hogar para poder ir a llevar, hermanos, la comida a sus hermanos, es que Dios, hermano, estaba dirigiendo, gloria al Señor, la dirección para que David, hermano, gloria al Señor, fuera y derrotara a aquel hombre, hermano, Goliat, la cual ninguno del ejército de Israel, nadie se atrevía, hermanos, a pararse enfrente. Es decir, que una de las cosas que desanima al joven, hermanos, en las cosas de Dios es en los problemas de la familia. Cuando hay problemas entre los hermanos, cuando hay problemas en los padres, bendito sea el nombre del Señor. Dos, ¿qué es lo que desalienta también al joven, hermanos, en las cosas de Dios? Las críticas. ¿Quién de los jóvenes que están aquí, quién de los que están aquí de los jóvenes han sido criticados? Levanten la mano.
¿Nadie ha sido criticado por alguien? Las críticas empiezan en la familia. Segundo, en la iglesia. Tercero, en el mundo. Y esas críticas llevan al joven a desanimarse. Es tristeza, hermanos, que a veces en la familia no saben valorar cuando sus hijos deciden caminar en las cosas de Dios. Yo recuerdo, hermanos, algunos muchachos que tenían el entusiasmo de aprender lo que ahora en algunas semanas, hermanos, empezamos la clase de música. Yo recuerdo algunos jóvenes que tenían entusiasmo para aprender y formar un grupo musical. Y se les dio la oportunidad que comenzaran a tocar, porque a través de la práctica se aprende. Ustedes saben que cuando alguien está aprendiendo, pues usted no puede esperar algo profesional, algo bien ejecutado. Pero ellos lo hacían con amor porque estaban aprendiendo. Pero era triste ver que sus padres eran los primeros que criticaban al escuchar a sus hijos acompañando un culto. ¿Qué cosa es eso que el mismo padre, la misma madre, su misma familia le critica a un joven? Se puede esperar del mundo, pero no se puede esperar de la familia. Se puede esperar del mundo, pero no se puede esperar de la iglesia. Porque a veces, al no tener sabiduría, con tan solo expresar algo mal de un joven dentro de la iglesia, en vez de hacer que se anime, lo que hacemos es desanimarlo. Tengan cuidado directiva juvenil de aquí de la iglesia. Tengan cuidado en desanimar a uno de los jóvenes. Por ello, en vez de desanimar, animen más jóvenes para que vengan a la casa del Señor. La casa del Señor es un lugar que viene siendo como una escuela, porque todos venimos a aprender de la palabra, para que esa palabra nos cambie, para que esa palabra nos transforme, para que esa palabra cambie nuestra vida, porque dice la Biblia: y conoceréis la verdad. ¿Y cómo van a conocer los jóvenes si no vienen a escuchar la palabra? Tenemos que animar a los jóvenes con la palabra, pero de la palabra de Dios. No desanimemos con nuestras palabras sin sabiduría a los jóvenes. No importa, gloria al Señor, si un joven comienza a ejecutar algo y usted escuche simplemente un ruido. Usted gócese que este joven ha tomado la decisión, hermanos, de servirle al Señor, de aprender a tocar un instrumento. No se le ocurra decir una mala palabra en contra de aquello que aquel joven está haciendo, porque en vez de animarlo, lo va a desanimar. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Las críticas, hermano. Hay críticas constructivas, pero hay críticas dañinas que van a dañar el sentimiento y el corazón de la persona. Por eso la palabra desaliento significa decaimiento de ánimo. Y muchas de las personas se desaniman con un mal comentario que se le diga a tal joven, a tal jovencita. 3. ¿Qué es lo que desanima al joven, hermanos, en las cosas de Dios? 3. El desamor. El desamor. ¿Cuántos jóvenes se enamoran? ¿Quién no, verdad? No va a decir un joven: yo no me enamoro. Porque dice por ahí una ocasión, por ahí todos pasamos. ¿Quién no se ha enamorado de alguna vez? Hay jóvenes que llegan a la iglesia solo por un amor. Y cuando ese amor no le corresponde, o ese amor le engaña,
¿Qué hace el joven? ¿Qué hace el joven? ¿No se desanima? ¿No se va de la iglesia? ¿Cuántos jóvenes están perdidos? Por no poner la mirada en Dios, le pusieron en la mirada del muchacho y en la muchacha. Y a no ser correspondido, a no hacerle caso, pues opta el joven o la jovencita de marcharse de la iglesia y de apartarse de las cosas de Dios. ¿Cuántos jóvenes están perdidos por ello? Les preguntas y dicen, no, es que ya no quiero nada en las cosas de Dios. Tenga cuidado con quién se enamora, porque ese es uno de los problemas más grandes que hay hermanos en la vida de joven. Hay muchachos o muchachas que llegan a la iglesia por ello y cantan esa alabanza: yo la vine a buscar y sin ella no me voy. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Otros que están afirmados en las cosas de Dios, conocen a una persona, a una muchacha, un muchacho, pero fuera de las cosas de Dios, en el mundo. Y muchos de los jóvenes por eso también se desalientan. Hubo una ocasión que un muchacho, hermanos, jóvenes, empezó a noviar con una muchacha no cristiana y no le pidió la dirección a Dios. Y un día le dijeron: joven, una de dos, termina con ella o háblale de Cristo para que ella se arrepienta, se congregue y se bautice. Y el joven dijo: no, pues ¿cómo lo voy a terminar si es el amor de mi vida? Deme un mes. La muchacha era católica, de hueso colorado. Deme un mes y va a ver usted que lo vamos a convertir. Pasó un mes, pasó 2 meses, y en vez de convertir a la muchacha, se desconvirtió ella. Y ahí terminó la vida de este joven en las cosas de Dios. Hasta el día de hoy, por ahí anda, perdidamente. Hubo un problema en esta situación, hasta en el tema del noviazgo. Tristemente, a veces existe el noviazgo cristiano y el noviazgo mundano, pero desafortunadamente la mayoría de los jóvenes, en vez de tener un noviazgo cristiano, tiene un noviazgo mundano. Tercero, vamos a cambiar el tema para que usted no se ponga triste. ¿Qué es lo que desanima el joven? Las malas amistades. Usted dirá: bueno, el hermano está subiendo de tono. Bueno, es la palabra que recibimos anoche. Las malas amistades también desaniman al joven. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4. Santiago 4:4. Creo que ya ustedes lo han escuchado este texto. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es hermoso ver a un joven que se arrepiente y decide tomar con seriedad las cosas de Dios. Pero es triste cuando aquel joven no abandona completamente las enemistades. Y eso poco a poco lo llevarán a arrastrar nuevamente al mundo. Es difícil en la vida del joven tomar estas decisiones de seguir a Cristo y dejar al mundo. Y cuando decimos dejar al mundo implica muchas cosas. Porque dice Primera de Juan, dice lo que hay en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida,
Dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Es difícil que el joven, pero no es imposible, pero es difícil, pero no es imposible. Pero al joven se le hace difícil dejar todas las cosas del mundo por seguir a Cristo. Y cuando un joven comienza a seguir a Cristo sin dejar las cosas del mundo, en poco tiempo las cosas del mundo que nunca se apartó, que nunca dejó, que nunca, en gloria al Señor, decidió abandonar por completo, esas mismas cosas lo arrastrarán nuevamente para desanimarlo, para llevarlo al mundo. Hay jóvenes dentro de la congregación, por eso viven una doble vida. No han dejado, no han abandonado totalmente las cosas del mundo. Por eso vamos a ver jóvenes que no se entregan completamente. Jóvenes que están, hermanos, a medio seguir. Pero sabemos que las cosas de Dios, para Dios, Dios no quiere las cosas a media. Él no quiere medio corazón. Él no quiere medio tiempo. Él no quiere medio pensamiento, medio mente. Sino quiere todo completo. Por eso dice, hijo mío, dame tu corazón. Porque Dios no quiere un pedacito de tu corazón y que la mayoría de tu corazón lo entregues en las cosas del mundo. En tu mente, Dios no quiere que solamente lo dejes ahí un ladito, un rinconcito, y estés pensando en las cosas del mundo. ¿Qué dice Romanos? Los que viven en el Espíritu están pensando siempre en las cosas del Espíritu. Pero los que viven en los deseos de la carne, esos siempre están, hermanos, pensando, actuando, viviendo en los placeres carnales. Eso es una de las causas por la cual el joven lo desanima, que no ha dejado las malas amistades. Por ello dice el apóstol Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y muchas veces las malas amistades los llevan, hermanos, a apartarse nuevamente de los caminos del Señor. Por último, y con esto quiero terminar. Otra de las cosas que desanima al joven es el pecado. Cuando el joven cae en pecado, ¿qué es lo primero que viene? Un desánimo. Siente que ahí totalmente Satanás arruinó completamente su vida. Y el pecado es una de las cosas que divide el joven con Dios. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Imagínense cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron. ¿Ustedes creen que tuvieron ánimo para presentarse ante la presencia de Dios? El pecado los lleva a apartarse. El pecado los lleva, hermanos, a separarse de la comunión con Dios. El pecado les apaga completamente el gozo. El pecado completamente les arruina la alegría y la felicidad que en un momento tuvieron en las cosas de Dios. Por eso usted ve y diga, bueno, ¿y qué le pasó al joven? Si era una de las personas que dirigía, una de las personas que no se perdía el culto. Sí, pero el pecado lo está arrastrando a la perdición. ¿Qué ánimo tienen para las cosas de Dios? Pero ¿qué nos recomienda el apóstol Pablo? Pónganse de pie. ¿Qué es lo que le recomienda a ustedes jóvenes el apóstol Pablo en Efesios 6:10? Y con esto vamos a orar. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos
en el Señor y en el poder de su fuerza. Solo no podrán vencer. Solos no podrán continuar. Dice la palabra que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Yo no sé cuáles son las causas que te provocan que un momento estás animado, animada, al rato estás desanimado. En un momento estás con energía, con entusiasmo, pero en algunos días, en otros días estás como que nadie quiere que te hablen de las cosas de Dios. Como que un día tienes al Espíritu Santo y en el otro día quién sabe qué tendrás. Si has pasado por momentos de desaliento, de momentos en que ya no quieres nada, acércate a Cristo. Si tú te acercas sinceramente y le dices: Señor, he fallado, Señor, me están terminando las fuerzas, dígale: vengo ante tu presencia para que usted me dé nuevas fuerzas para continuar. Hay gente, hay jóvenes que no vinieron ante la presencia de Dios y terminaron apartándose rotundamente de las cosas de Dios. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por esta sencilla palabra. Yo no sé cuáles son las causas que el joven se ha desanimado en las iglesias, en la iglesia, Señor. Un día estuvieron con gozo y hoy están, Señor, apartados. Ten misericordia de ellos, Señor. Usted conoce sus problemas. Si hay alguien de aquí, Señor Dios mío, que se ha desanimado o está desanimado, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu lo haga despertar